Hoy murió mamá. O quizá fue ayer. No lo sé. Recibí un telegrama de parte del asilo. Madre fallecida. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero, en verdad, no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la obra El extranjero del autor Albert Camus. En él se narra la historia de Meursault, la cual da inicio con el fallecimiento de su madre. Lo curioso de esta historia es que el protagonista no muestra ni el más mínimo sentido de empatía hacia las personas, el sufrimiento de quienes lo rodean. Y una muestra de esto es que aparentemente no sintió nada con la muerte de su madre. Camus no indica que Meursault tenga un trastorno, y esto es lo interesante para dar inicio con este ensayo. La aparente indiferencia del protagonista de Camus frente a la muerte de su madre no solo desconcierta al lector, sino que también revela un fenómeno humano que, aunque incómodo, es más común de lo que pensamos. No siempre se trata de frialdad emocional deliberada ni de una postura filosófica, sino de una forma de estar en el mundo donde las reacciones afectivas no se alinean con las expectativas sociales. En nuestra vida cotidiana, tendemos a asumir que la empatía es universal, una capacidad presente en todos y operando con la misma intensidad. Sin embargo, existe un amplio espectro de sensibilidad emocional. Algunas personas sienten de manera tenue, distante o incluso confusa aquello que para otros es inmediato y evidente. Este distanciamiento emocional no implica necesariamente maldad, desinterés o falta de humanidad, pues puede responder a múltiples factores psicológicos, sociales o incluso neurológicos que moldean la manera en que esa persona percibe las emociones ajenas. En muchos casos, quienes tienen dificultades para conectar emocionalmente con otros suelen ser percibidos como fríos, egoístas o distantes. Pero esta interpretación ignora la complejidad de la empatía misma, que no es solo un sentimiento espontáneo, sino un proceso que requiere atención, interpretación y resonancia emocional. Cuando alguna de estas piezas falla, por predisposiciones temperamentales, experiencias pasadas o estilos de personalidad, la empatía no se manifiesta como debería, y ese desajuste puede generar incomprensión y aislamiento. Daniel Goleman habla de la empatía como una habilidad que puede desarrollarse y que requiere tanto atención como regulación emocional. En otras palabras, ser empático no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende dependiendo del grupo social en el cual te encuentres, las enseñanzas desde la infancia y las experiencias a las cuales te enfrentaste durante tu vida. La muerte del perro del viejo Salamano, en El extranjero, ofrece otro punto de tensión entre la empatía socialmente esperada y la indiferencia emocional de Meursault. Mientras el anciano vive un duelo auténtico, lleno de dolor y apego, Meursault observa la situación con la misma distancia plana que lo caracteriza, incapaz de sentir más allá de los hechos inmediatos. El sufrimiento del otro, humano o animal, no despierta en él la resonancia afectiva que la mayoría consideraría natural. Su reacción evidencia que la empatía no es una capacidad auténtica ni universal, sino un proceso que para algunos se ve atenuado, fragmentado o simplemente ausente. A través de este contraste, Camus expone la fragilidad de nuestras expectativas sobre cómo deberíamos responder ante la pérdida, y muestra que la indiferencia no siempre es crueldad, sino a veces una forma distinta de experimentar el mundo. No tener empatía afecta de forma social a la persona en cuestión, y muchas veces no es porque se quiera no ser empático, es porque sencillamente es complicado saber el qué hacer y qué no hacer en ciertas circunstancias sociales. El tener este impedimento afecta relaciones laborales, familiares y amorosas. Impide comprender la carga emocional que tienen ciertas situaciones para los demás. En el libro, esto se hace evidente cuando Marie expresa interés afectivo hacia Meursault y responde con absoluta neutralidad, diciéndole que pueden casarse si ella así lo desea.
y que no le molestaría verla besar a otro hombre. Esta respuesta desconcierta porque carece del componente emocional que socialmente se considera fundamental en la relación. Desde fuera, esta actitud puede parecer frialdad, desinterés o incluso egoísmo. Sin embargo, lo que revela es la incapacidad de Mersau para resonar emocionalmente con las expectativas afectivas de los otros, así como una persona con baja empatía puede enfrentar rechazo, conflictos o aislamiento por no responder de manera adecuada. Mersau experimenta un distanciamiento creciente con su entorno. Nadie comprende su manera de sentir o de no sentir, y esa desconexión termina convirtiéndose en el elemento clave de su condena social. Camus muestra que la falta de empatía no solo afecta a quienes la rodean, sino también a la propia persona, que queda fuera de los códigos emocionales que sostienen la vida en comunidad. Una persona que no siente empatía puede pasar por distintos trastornos mentales. No siempre es así, pero muchas veces es el caso. Una persona narcisista puede tener empatía selectiva, pues solo lo sentirá hacia quienes le darán un beneficio. Una persona antisocial tendrá problemas muy marcados en la empatía afectiva. Una persona con depresión severa verá apagados sus sentimientos y emociones, lo cual le hará tener poca o nula conexión con el sentir de los demás. Mersau encarna precisamente esta forma de desvinculación emocional. No parece comprender del todo las expectativas afectivas de su entorno, ni logra identificar la intensidad emocional de los otros, como ocurre con Marie o con el viejo Salamano. No, no lo eres. La sociedad confunde mucho la empatía con la bondad o la maldad. Solo no sientes ni expresas las emociones que la sociedad espera. Tu problema no es moral, sino emocional y existencial. No conectas afectivamente y no interpretas el mundo mediante códigos sociales. Sin embargo, la sociedad te juzga como si esa falta de empatía te convirtiera en un ser peligroso o inmoral. La indiferencia emocional no equivale a maldad, pero sí puede generar incomprensión, rechazo y conflictos sociales. A veces, quienes no logran sentir como los demás pueden, sin embargo, comprender racionalmente el sufrimiento ajeno, ofrecer consejos claros o actuar de forma justa sin dejarse llevar por impulsos emocionales. Lo que define la bondad o la maldad no es la intensidad de la empatía, sino las acciones que cada individuo elige realizar.